UAT Lab, Unión Argentina de Técnicos en Laboratorio. COG, Apoyo Educativo. Tubblad, Sociedad Anónima. Biofarma, Laboratorio. Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad Massa. Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba. Centro Regional de Hemoterapia. Cruz Roja Argentina, Filial San Rafael. Fundación Noti. ABM, Asociación Bioquímica de Mendoza. Todo Laboratorios, Equipamientos e Insumos. Kairos, Laboratorio Bioquímico. CLB, Cursos Laboratorio Veterinaria, Nicolás Clementi. Laboratorios REM, Renovación en Medicina. IFTS10, Instituto de Formación Técnica Superior. AR, Capacitación Integral. CIPES, Sindicato del Personal de Estatales de la Salud. CIF, Sociedad Investigación Forense. ATELACH, Asociación de Técnicos de la Provincia del Chaco. Working Group, Secretariado Administrativo. Filigranas Yo, Chocolates. Santos Lugares Wine, Bodega. Solo Sabores, Almacén Gourmet. Chocolate, Viajes y Turismo. Tigoya, Exquisitos Sabores. Mega Analizar, tecnología y calidad al servicio de la salud. Bueno, buenos días. Gracias a todos por estar. Gracias, Gaby, por invitarme. Es un lujo, la verdad. Es un honor para mí poder estar acá, poder transmitir, no mi conocimiento, sino el día a día. Sí, como dijeron recién, soy técnica en análisis clínicos. Hace 20 años que trabajo de esto y la verdad que lo hago con pasión. Sí, así que espero que cada uno de los que esté acá pueda tener esta carrera, llevarla con amor, con pasión, que es lo que se necesita para llevar adelante nuestro trabajo. Y por último, antes de comenzar, me quiero sumar a las palabras que hablaron las profesionales esta mañana con esto del trabajo en equipo. Sí, van a ver que lo voy a repetir muchas veces. Me gustó mucho todo lo que dijeron en la presentación, la verdad que fue muy acertado lo que dijeron cada una, así que muchas gracias por apoyar en esta causa. ¿Sí? Bueno, antes de empezar a hablar sobre el tema, quiero contarles que trabajo como asesora técnica en Tubblad. Tubblad es una empresa que se dedica a la importación, son fabricantes también de insumos biomédicos. Sí, en Tubblad lo que hago es asesoramiento técnico en todo lo que tiene que ver con el sistema de extracción de sangre al vacío, ¿sí? Todo lo que hace a la preanalítica en sí. Soy docente en el IFTS 10, hace 10 años que tengo el placer de trabajar en la carrera de análisis clínicos, ¿sí? Es el mismo lugar donde yo me recibí, donde aprendí a hacer lo que soy, lo que hago y a tener el respeto que tengo por esta carrera. Hoy soy asesora pedagógica, ¿sí? Ahora estoy como un poquito más del lado de lo interno y veo muchas cosas y nos damos cuenta, junto con Laura, que subió hace un ratito, de todo lo que se está necesitando para nuestros alumnos, que son nuestros futuros colegas. Y por último, ahí pueden ver un logo, ¿sí? Que dice Qualis. Es algo que es un orgullo para mí. Es mi laboratorio, ¿sí? Después de 1 año y medio estamos trabajando, y como les conté y como dijo Gaby, creo que todos los técnicos siempre tenemos que ir por más, así que hoy llevo adelante este emprendimiento que es el laboratorio también que está en Buenos Aires.
El tema del que voy a hablar, sí, es el rol del técnico como eslabón principal de todo el proceso del laboratorio, sí, haciendo hincapié, obviamente, en lo que es la preanalítica. En todo lo que lleva esta charla, sí, lo que vamos a ir tratando, como pueden ver que dice, es el técnico del laboratorio, eslabón principal en la cadena de procedimientos, la etapa preanalítica y la importancia, las muestras microbiológicas, sí, la importancia que tienen las indicaciones previas en este sector, y obviamente hablar de algunos puntos críticos, sí, que tenemos que tener en cuenta en lo que es hemostasia, hematología, química, endocrino, para obviamente terminar con lo que es la toma de muestra al vacío del sistema Weigao. Antes de empezar, para saber cómo estamos acá, ¿conocen el sistema de extracción de sangre al vacío? Con que levanten la mano me conformo. Bien, buenísimo que lo conozcan. ¿Trabajan con el sistema de extracción de sangre al vacío? ¿Alguno lo puede usar? No. Bien, bárbaro. A raíz de esto, vamos a seguir avanzando y vamos a tener después toda una parte práctica, ¿sí? Así que los voy a invitar a que pasen por el stand para que puedan ver, ¿sí? Puedan practicar, puedan manipular todo lo que es el sistema de sangre al vacío. Bueno, como les dije, ¿sí? Hago hincapié en esto, el técnico como eslabón principal en la cadena de laboratorio, de los procedimientos, mejor dicho, del laboratorio. ¿Y por qué consideramos que ese es el eslabón principal? ¿Sí? Porque tiene que ser eficiente, tiene que ser eficaz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que emitir un resultado. ¿Sí? Un resultado que tiene que llegar a tiempo. ¿Que tiene que llegar a tiempo para quién? No solo para el paciente, para la familia de ese paciente y para el médico que está esperando, ¿sí? Muchas veces hay muchos alumnos del IF que algunas veces me habrán escuchado decirlo. Nosotros en el laboratorio el paciente no viene a comprar un viaje al Caribe, ¿sí? Viene con una orden que, aunque diga glucemia o alguna patología, ¿sí? Sabemos que es un paciente que está estresado, que está teniendo algún problema de salud. Puede que el resultado sea bueno, puede que el resultado no lo sea, ¿sí? Por eso, la información debe ser clara y precisa. Cuando me refiero a la información clara y precisa, no solo tiene que ver con las indicaciones previas, sino que cuando nosotros recibimos al paciente, somos la cara del laboratorio. Alguien anteriormente también lo dijo, ¿sí? El paciente no va a ver lo que pasa atrás de la puerta del box. Para el paciente, el laboratorio es el box, ¿sí? Es la persona que lo atiende, la persona que lo recibe, la persona que lo va a tratar bien. Por eso, el siguiente punto que remarco, ¿sí? Para el técnico es el buen trato. Y esto es algo que también siempre digo en mis clases. Vamos a hacer una extracción de sangre. Lo atendí con mi peor cara, lo pinché 5 veces y seguramente, ¿qué va a hacer? Va a ir al libro de quejas, ¿sí? Ahora, si yo lo recibo con calidad, ¿sí? Con amabilidad, le explico lo que voy a hacer, si voy a sacar con jeringa y aguja, si voy a sacar con sistema de vacío, si yo le muestro, si lo trato bien, si le digo buen día, si tengo una buena presencia, ¿sí? Como dijo la colega anterior, claramente lo pinché 5 veces y se va a ir contento, ¿sí? Tengan en cuenta el buen trato. Puede que alguno no se vaya contento y nos clave igual una nota, ¿sí? Pero la idea es poder atenderlos con respeto. Otro punto, ¿sí? Muy importante del técnico en lo que hace a la preanalítica es la preparación del material adecuado. Sabemos todos que antes de llegar o de comenzar el día, o mejor dicho, el día anterior, ¿sí? Cuando terminamos, nuestro box tiene que estar en condiciones. No es lo mismo llegar, ¿sí? Si son como yo, que llegan siempre sobre la hora, ¿sí? Mis alumnos lo saben, lo sabe Laura, lo sabe Martín de tu blog, que llego siempre sobre la hora. Necesito tener todo organizado, ¿sí? Tengamos esta precaución de que el día que terminó nuestro trabajo, tener todo organizado. ¿A qué me refiero? Los tubos, las jeringas, las agujas, los descartadores, bolsa roja, bolsa negra. Gracias. ¿De qué más nos encargamos los técnicos? Del rotulado, ¿sí? Hacemos rotulados manuales, hacemos rotulados con código de barra. ¿Qué hacemos cuando tenemos rótulos manuales? Ojo, no agarremos un fibrón, ¿sí? Que sea de punta gruesa, que querramos escribir el apellido y el nombre y no se entiende, y ni tampoco una lapicera.
Ojo cuando pegamos las etiquetas, ¿sí? Los que trabajan con etiquetas saben, etiquetas que van dobladas, etiquetas que van más abajo, llegan al equipo, es una muestra que se rechaza y vuelve, ¿sí? ¿Y qué tenemos que recordar? Que alguien también lo dijo, atrás de cada muestra hay un paciente, y ese paciente puede ser un familiar nuestro, ¿sí? Obviamente nos encargamos de todo lo que es la centrifugación y la distribución de los tubos a cada uno de los sectores. ¿Por qué hago hincapié en la centrifugación? Sí, esto me pasa mucho cuando hablamos en los cursos que también nombraron de PRP, ¿sí? No es lo mismo centrifugar un tubo de gel que centrifugar un tubo de citrato. No es lo mismo centrifugar revoluciones y tiempo para un coagulograma que centrifugar una química, ¿sí? Son protocolos que tenemos que tener en cuenta al momento de trabajar. Y obviamente la distribución a dónde va cada una de las cosas, ¿sí? Y por supuesto, el correcto análisis. Miren si somos importantes adentro del laboratorio, ¿sí? Estamos incluidos en todos los procesos, desde que el paciente llega hasta que hacemos el análisis. Y acá, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo esta diapo. Todos sabemos que hay 3 procesos en el laboratorio, 3 fases, ¿sí? Preanalítica y posanalítica. En la preanalítica, ¿sí? Va desde el ingreso de la orden hasta la toma de muestra, las indicaciones previas, también está incluido lo que dijimos recién, centrifugación, distribución, ¿sí? En lo que tiene que ver con la analítica, obviamente, la detección del analito de interés, la posanalítica, el armado de protocolos, la validación de los resultados, ¿sí? El desecho de las muestras. ¿Y quién está incluido en cada uno de estos procesos? ¿Sí? En la preanalítica, los administrativos, los técnicos, en la analítica, los técnicos, y también tenemos la supervisión de los bioquímicos, y por último, en la posanalítica, bioquímicos, técnicos y administrativos. Todo esto lo necesitamos que sea un combo para que salgan, como dice ahí, resultados confiables, ¿sí? No sé si se llega a ver que resultados confiables tenemos un poquito en rojo, ¿sí? Y 2 colores distintos. ¿Por qué? Porque para que el resultado sea confiable, el 80% depende de la etapa preanalítica, ¿sí? Y si todos tienen la suerte de trabajar en laboratorios donde los sectores estén bien delimitados, algunos no, me ha tocado de trabajar y ser administrativa, tomar la muestra, hacer el análisis, hacer el protocolo, ¿sí? Ahora sí, ¿alguno me puede decir por qué creen que hice ese embudo para graficar las tres fases? ¿Alguno del IF10? ¿Nadie se les ocurre el por qué hay? Yo creo que porque las fases tienen que interactuar entre las 3 fases. Bien. La preanalítica, la analítica y la post. Bien. Una sola no es nada sin la otra. Total, eso completamente de acuerdo. ¿Y por qué creen que puse ahí la preanalítica tapando ese embudo? Porque es la más importante. Es la más importante. Si no hay una buena preanalítica, no hay analítica, no hay posanalítica, no hay resultado, no hay un bioquímico que valide, no hay nada, ¿sí? Entonces, con esto quiero que tengan en cuenta y que puedan ver la importancia que tiene esta etapa. Esto es a modo de concepto, ¿sí? Las determinaciones que se realizan en el laboratorio son la principal fuente de información para la toma de decisiones médicas relacionadas con el tratamiento y seguimiento de los pacientes. Por tal razón, el control de los aspectos vinculados a la fase preanalítica debe ser una prioridad en todos los laboratorios de análisis clínicos. Los profesionales del laboratorio deben desarrollar todos los procesos con altos estándares de calidad, de modo que se disminuyan los errores que pueden afectar a la determinación, entendiendo otra vez y dejando sentado que el 80% de los errores en el laboratorio ocurren en la etapa preanalítica. Y esto es algo que lo doy siempre cuando doy mis clases, ¿sí? La pirámide invertida.
¿Por qué la pirámide invertida? ¿Sí? Para que puedan visualizar de la misma manera que vimos el embudo. Está la preanalítica abajo, es una punta, ¿sí?, del iceberg, de todo el trabajo que se hace. Pero si esa punta nosotros no la hacemos con responsabilidad, con compromiso, ¿sí?, ese proceso no se va a llevar a cabo. Y ahora bien, ¿qué factores, ¿sí?, influyen en la toma de muestra? Y acá vamos a hablar un poquito tanto de factores que van acompañando al paciente y factores que dependen mucho de nuestra comunicación. Y alguien también habló, creo que fue la colega anterior, que dijo que la comunicación es sumamente importante. Y esto tiene que ver también cuando damos las indicaciones previas. El ayuno del paciente, ¿sí?, no es lo mismo que el paciente venga sin ayuno a que venga con ayuno. No es lo mismo que se lo diga de palabra a que se lo dé por escrito, ¿sí? Son interferencias que en la próxima diapo nos vamos a encontrar cuando centrifuguemos los tubos. El tiempo de aplicación del lazo, ¿sí? Vamos a ver que no es lo mismo que el lazo esté puesto 1 minuto que el lazo esté puesto 5 minutos. No tengan esto de que si suelto el lazo no me va a venir el retorno. Sí, suelta el lazo y viene igual el retorno. Y si no, lo pueden empezar a probar. E incluso sacando con vacío, ¿sí? Pacientes con sueros terapéuticos. Recuerden, en internación, pacientes que están con suero, de ese lado nosotros no hacemos extracciones de sangre, ¿sí? Obviamente hay determinaciones que después van a escuchar las clases de Amalia, ¿sí?, donde ella habla exclusivamente de todo lo que es endocrino, ¿sí?, donde tenemos en cuenta el tema de si el paciente hizo o no ejercicio, y los anticoagulantes. No es lo mismo sacar un hemograma en un tubo con ERTA que sacar en un tubo con citrato, ¿sí? Y ahora bien, también nos vamos a encontrar con interferencias en las determinaciones analíticas, como son la hemólisis, la lipemia, la ictericia y si el paciente está tomando medicamentos. Muchas de estas interferencias, ¿sí?, dependen de nosotros, como por ejemplo la hemólisis. La lipemia depende también si le dimos bien las indicaciones al paciente. Hay pacientes que literal no nos escuchan, ¿sí? Una anécdota me pasó haciendo plasma rico en plaquetas. El paciente tiene que venir con ayuno, le saco sangre, centrifugo, era leche de la Serenísima. Le pregunto, digo, che, ¿te comiste un lechón? ¿Cómo sabés?, me dijo. Se lo dije porque es lo que decimos nosotros siempre, literal. El paciente se había comido un lechón. Pobre paciente, había pagado una fortuna el tratamiento con la dermatóloga, no se lo pudo hacer por haberse comido el lechón, ¿sí? Y acá, para hablar un poquito de lo que son las indicaciones previas, ¿sí?, les puse un ejemplo del parasitológico. Es algo que las mamás nunca entienden y nos traen siempre mal la muestra. Tanto el PMF como el test de Graham. Entonces, ¿qué sugerimos nosotros? ¿Sí? Que cuando demos las indicaciones, esas indicaciones, como pueden ver en la diapo, sean instrucciones claras y precisas, que además de darlas oralmente, las demos siempre por escrito, que no demos por sabido lo que nosotros sí sabemos, ¿sí? Obviamente el tema también hay que explicarle muchísimo a las mamás en lo que son los parasitológicos, es esto de mantener la relación de la muestra con el conservante, ¿sí? Lo mismo pasa en la sangre oculta en materia fecal. Tenemos que ser claros, darles las indicaciones de lo que hace a la dieta, ¿sí? Y obviamente revisar, ¿sí?, antes de que el paciente se vaya del box, revisar qué nos da. Bien, les voy a contar otra anécdota. Parezco jovencita, pero no lo soy. Sí, hace 20 años que trabajo y me han pasado muchas cosas, ¿sí? En una sangre oculta en materia fecal, vino el paciente, me trae el cartoncito, era un cartón del urocultivo, ¿sí?, del frasco. Cuando lo agarro, se me patina la mano. Dije, bueno, señora, por favor, espéreme. Me voy atrás, ¿sí?, al laboratorio. Resulta que me había traído la materia fecal
en el papel que está adentro, no en el frasco. El frasco se lo llevó a la casa para poner talco, ¿sí? No sé. Claro, pero bueno, mal de la señora y mal de nosotros del laboratorio, que no le dijimos que la materia fecal, ¿sí? Explícitamente, tiene que venir adentro del frasco. Son cosas que para nosotros son obvias, para la gente no, ¿sí? Bueno, esto tiene que ver con lo que decía recién, interrogar al paciente y verificar qué remite antes de que se vaya del laboratorio. Esto hago referencia también, no hice otra diapo, pero sí se los voy a comentar, y todos ustedes esto lo manejan seguramente al pie de la letra. Tiene que ver con todas las muestras de microbiología. Las muestras de microbiología depende mucho de las indicaciones del paciente, de qué nos trae el paciente. Y para eso nuestro éxito está en que demos las indicaciones claras, precisas y por escrito. No demos nada por sabido, chicos, con los pacientes. Por último, sí, para terminar de redondear en todo esto que tiene que ver con preanalítica, hay dos sectores, ¿sí?, que son críticos en el laboratorio, que es hemostasia hemostasia y hematología. ¿Por qué son críticos? Primero, sí, súper importante el tipo de tubo. Todo lo que tiene que ver con la coagulación no puede ir en otro tubo que no sea el de citrato de sodio. Es un tubo que no puedo recuperar si me olvidé de cargarlo, ¿sí? Es una recitación que tengo que hacer al paciente. Eso pasa tanto en el tubo de hemostasia como en el tubo de hematología que usamos para el hemograma EPTA. No puedo hacer un hemograma de un suero, ¿sí? Información del paciente. Es importantísimo la información del paciente si cuando paso a la etapa analítica voy a aplicar mi criterio técnico. Nosotros no estamos solamente para apretar botoncitos de un equipo, ¿sí? Nosotros estamos más allá de apretar botoncitos de un equipo, ¿sí? Tenemos que saber interpretar qué es lo que nos tira ese equipo. Y muchas veces nos convertimos en ingenieros también de los equipos, ¿sí? Por eso la información que nosotros podemos tener del paciente es sumamente importante. En el caso de hemostasia, saber si está anticoagulado, si no, si tomó la medicación. Claramente sabemos que la indicación es que no la tome, ¿sí? Pero lo tenemos que preguntar. ¿Qué toma? ¿Cuánta dosis? Tipo de aguja, ¿sí?, que usamos en hemostasia. Sugerencia: 21G, ¿sí? La aguja 21G es la aguja verde, son las de calibre más gruesito. Todo esto tiene que ver con el flujo sanguíneo, ¿sí?, para que no se vayan activando las plaquetas. La relación anticoagulante muestra 1 a 9, o lo que es lo mismo, por favor, enrasemos los tubos. Enrasemos los tubos. Es sumamente importante que los tubos de hemato y de hemostasia estén en enrase. Otra vez volvemos a hablar, antes lo hablamos como algo general, ahora lo volvemos a remarcar. Torniquete, ¿sí? 1 minuto, no nos excedamos y más si el paciente es anticoagulado. Y obviamente, ojo con el tipo de extracción, que no sea una extracción traumática, si nosotros realmente estamos trabajando bien, queremos trabajar bien después en lo que es la analítica. En lo que es la parte de hematología, dijimos entonces la información del paciente, la edad. La edad es lo más importante, no tanto como el sexo, ¿sí? Porque saben que tenemos valores de referencia distintos. Entonces, al momento de validar, necesitamos saber quién es el paciente. El sexo, dijimos, y el diagnóstico presuntivo. El tipo de tubo es un tubo con EPTA. El volumen, otra vez, volumen apropiado. No me paso de enrase, ni le pongo menos, ¿sí? Son resultados erróneos. Y acá les voy a contar otra anécdota, ¿sí?, que es lo que uno aprende de las malas sangres que se hacen en el laboratorio. Trabajando en el sector de hematología, en un sanatorio privado, me mandan una muestra pediátrica, y entiendo, y muchos de acá trabajan en pediatría, lo que significa tomar una muestra pediátrica. Pero vino coagulada, nueva muestra. Vuelve la segunda muestra, coagulada. Informo, pido nueva muestra. ¿Qué pasa con el médico? Me llama, enojadísimo,
diciéndome que sí o sí le tenía que pasar los resultados, ¿sí? Obviamente, después de una larga charla, le pude explicar al médico y pudo entender el por qué yo no le podía pasar los resultados, ¿sí? Y acá quiero hacer hincapié otra vez a la comunicación que tenemos que tener, no solo intralaboratorio, ¿sí? Sino también con los demás profesionales. También remarcar, y lo vuelvo a decir, no es que yo voy a pasar el hemograma, aprieto el botón y lo que sale yo lo informo. No, controlo la muestra, me fijo que esté enrasada, que no esté coagulada, que no tenga microcoágulos. Si el resultado que salió coincide con la edad del paciente, si coincide con la patología del paciente, ¿sí? Bueno, y ahora sí, ¿qué hacemos nosotros, ¿sí?, para poder subsanar muchos errores en la preanalítica? Y ahora también los voy a querer escuchar un poquito a ustedes. Para subsanar mucho de lo que tiene que ver con los errores en la preanalítica, en la toma de muestra, es esto que les quiero contar y mostrarles y que pues puedan pasar a practicar, que es el sistema de extracción de sangre al vacío. ¿Por qué sugerimos el sistema de sangre al vacío? Es un sistema sencillo, aunque todos y muchos me le quieran levantar la mano y me quieran decir que no. Es un sistema sencillo. Es bioseguro, ¿sí? ¿Qué quiere decir esta palabra bioseguro? Tan importante y que después de la pandemia tomó mucho más auge de lo que venía teniendo. ¿Qué significa que sea bioseguro? A ver. Exacto, la sangre no está en contacto con el medio ambiente ni con el operador, ¿sí? Por eso decimos que es un sistema bioseguro. Así como la sangre sale de circulación, entra al tubo y ese tubo está listo para ser centrifugado y para pasar después al equipo. No solo eso, sino que también se puede descartar sin que se abra. Se descarta el tubo sin necesidad otra vez de que haya sido abierto. Entonces no tenemos en las bolsas rojas, ¿sí?, tubos destapados. Es exacto, ¿sí? Cuando me refiero a que sea exacto, quiere decir a que el enrase es justo. ¿Por qué es justo? Porque no voy a tener ni de más ni de menos. Porque él tiene el vacío necesario para lo que ese tubo necesita. Y obviamente nos ayuda a empezar a minimizar un montón de errores en la etapa preanalítica, ¿sí? Bien, tubos, ¿sí? ¿Cómo está compuesto este sistema? Los tubos los conocemos todos, ¿sí? Recuerden que cuando uno trabaja con tubos están con un código internacional por el color. ¿Nos podemos guiar siempre por el color del tubo de la tapa? No. Ojo, ¿sí? Me ha tocado trabajar en laboratorios que compran el granel de tubos secos, gotitas de anticoagulante y que sea el tapón que sea. Entonces otra vez volvemos a lo mismo, comunicación. Empiezo a trabajar, antes de hacer lío pregunto. Y si trabajan con marcas que están estandarizadas, recordemos que el tapón amarillo, ¿sí?, esto es Weigao, pero se lo ven en distintas marcas, ¿sí? El tubo con gel es amarillo. El tubo con acelerador de coágulo es rojo. Cuando hablo de tubo con acelerador, no hablo de anticoagulante, ¿eh? ¿Sí? Es un acelerador que lo que me ayuda es a que comience a exudar más rápido. El tubo celeste que tiene citrato de sodio al 3.2, que es para hemostasia. Tenemos el citrato 3.8, que es el negro para el eritro. La heparina de litio, que es verde. Ojo, si tenemos heparina de litio o heparina de sodio, no querramos hacer un ionograma en una heparina de sodio, ¿sí? Me ha pasado trabajando para tu blog, que me llaman y que me digan los ionogramas dan mal, ¿qué estás usando? Heparina de sodio, ¿sí? ERTA, ¿sí? El tapón lila, ERTA para los hemogramas, y el fluoruro
que es el tapón gris, que es para poder mantener estables las glucosas cuando vamos a tardar en hacer el análisis. Antes de avanzar, quiero contarles un poquito las características que tienen los tubos con gel separador. Los tubos que son para suero con gel separador tienen la particularidad de que lo podemos utilizar como tubo primario. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que lo sometemos a la acción de la centrífuga, los tenemos que dejar exudar como mínimo media hora, los centrifugamos. Una vez que los... A ver, ¿qué va a hacer la centrífuga? La centrífuga, ¿sí?, tiene una fuerza centrífuga que lo que va a hacer desde el rotor es impulsar una fuerza. Esta fuerza, ¿sí?, lo que primero tenemos que usar para los tubos de gel centrífugas de rotor oscilante, no de rotor fijo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si usan tubos con gel, la marca que sea, ¿sí?, con centrífugas de rotor fijo, el gel no va a cumplir su función, no va a poder migrar a la mitad, ¿sí?, y trabajar como gel separador. Va a quedar en pico de flauta. ¿Y qué pasa que si queda en pico de flauta? Y ahí voy a lo que les quería decir. La centrífuga, ¿sí?, de rotor móvil, levanta la camisa y desde el eje, desde el rotor, sale una fuerza. Esa fuerza impacta en el fondo del tubo. Al impactar, lo que va a hacer es que este gel, ¿sí?, que está en la parte posterior del tubo, se desestabilice. Al desestabilizarse hace que pierda densidad. Si ustedes siempre lo ven como un gel compacto, pero en la acción de la centrífuga, ese gel pierde densidad y comienza a migrar. ¿Y por qué queda en el medio del paquete globular y del suero? Porque justamente tiene una densidad que se encuentra entre el paquete globular y el suero, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en centrífugas que lo hacen de rotor móvil? Me han llamado trabajando para tu blog y me decían que los ionogramas daban mal, las glucosas daban mal, pero les puedo jurar, hice 20.000 pruebas, 20.000 lotes distintos, 3 laboratorios diferentes, las glucosas me daban bien en distintos días, los ionogramas me daban bien en distintos días, hasta que fui a visitar al laboratorio. Cuando voy a visitar al laboratorio, es más, me decían que los controles daban bien. Cuando voy a visitar al laboratorio, nunca se me cruzó ver la centrífuga. Hasta que fue lo último que me quedó. Centrifugaban en una centrífuga de rotor fijo porque se les había roto la que ellos tenían. Entonces, ¿qué pasaba? El gel quedaba en pico de flauta, débil, ¿sí? ¿Y qué pasa? Los glóbulos rojos del paquete globular se escapaban al suero. Por eso los ionos daban mal, las glucosas no se mantenían, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos tubos bien centrifugados, 3.500 revoluciones, 8 minutos, yo los guardo con ese gel separador en el medio y si tengo que hacer la glucosa hoy, mañana la repito, me da lo mismo, al tercer día la repito y me da lo mismo, justamente porque por esta propiedad del que el gel sea separador, ¿sí?, y el paquete globular no esté en contacto con el suero. Eso es como la vedette de los tubos de vacío, el tratamiento de los tubos con gel, ¿sí? Lo puedo guardar, ya les dije, lo utilizo como tubo primario para el equipo. Por último, tenemos agujas en el sistema de vacío. Si ustedes, cada uno en su sillita tiene una bolsa que es de tu blog y tienen adentro todas las cosas de las que yo estoy hablando. Sí, pueden tener también algunas agujas si quieren mirar, después los espero igual en el stand. Las agujas acá cambian, ¿sí? Cuando hablamos de tubos que son iguales para el sistema tradicional y para el sistema de vacío. Las agujas sí es algo que cambia su estructura, fíjense que son agujas dobles, tenemos agujas de toma múltiple común y agujas de toma múltiple visor. ¿Por qué son dobles? Porque una parte es la que va con la que realizamos la venopunción
Y la segunda, que es la que tiene una gomita protectora, es ahí donde hacemos los intercambios con el tubo, ¿sí? Esa gomita protectora se corre, deja expuesto el segundo bisel, entonces nos queda un puente desde circulación hacia el tubo. Y entre cada intercambio de tubo, esa gomita vuelve a tomar su forma, tapa el segundo bisel y es por eso que no hay pérdida de sangre entre tubo y tubo. Otra de las opciones que tenemos también son las agujas mariposas, las Butter las conocen todos, son exactamente iguales a las del sistema tradicional. ¿En qué calibres? En todos, ¿sí? ¿Qué recomiendo? ¿Qué sugiero? ¿Sí? Cuando usamos mariposa, usarla para la 23, que es la celeste. En algún caso donde la velita puede ser muy, muy finita, ¿sí? Desliguémonos de esto de que las Butter solamente son pediátricas, ¿sí? No hay venas difíciles, ¿sí? Hay venas más chiquitas pero no difíciles. Y obviamente lo que no vamos a tener en este caso es la jeringa, y sí vamos a tener un soporte que es donde enroscamos las agujas. Una gran diferencia con el sistema tradicional, ustedes recuerdan, jeringa y aguja se colocan a presión, ¿sí? En este caso se colocan a rosca. Es una diferencia que tenemos con un sistema tradicional. Acá les quiero mostrar cómo es la aguja visor, ¿sí? La cámara de visualización es el conito. Tiene un lacre protector de seguridad. Esperen que vamos a volver ahí. Una de las cosas primordiales para cuando trabajamos con vacío. Uno está acostumbrado, el paciente está acostumbrado a escuchar siempre el ruidito de las agujas, ¿sí? Acá no tenemos ruidito porque el packaging es duro, sí, es un plástico. Pero sí lo que tenemos, y ahí otra vez ponemos en juego nuestra habilidad de comunicar, nuestra habilidad del buen trato, nuestra habilidad de la información clara y precisa al paciente, y más que nada cuando el cambio es reciente, en contarles y abrirles obviamente la aguja delante de la cara, que ese lacre de seguridad es el que contiene el vencimiento, el lote, ¿sí? Y tiene unos dientitos que quedan expuestos cuando nosotros abrimos el packaging. Las agujas mariposas, sí, es la otra opción. Esta es la particularidad que tienen, que son agujas que tienen una traba de seguridad, ¿sí? Recuerden que siempre los sistemas de vacío son pro bioseguridad, ¿sí? Siempre van incursionando a ser cada vez más bioseguros. Y hay algo que, esperen, vamos rápido, ahí estamos. La cámara de visualización. Quiero hacer hincapié en esto. Hace mucho tiempo, ¿sí? Yo empecé capacitando para otra empresa, ¿sí? de vacío. Yo me recibí y a los 2 meses de haberme recibido empecé a trabajar con sistema de vacío. Por eso para mí hoy lo loco, lo raro para mí es sacar con jeringa y aguja. Estoy tan acostumbrada al vacío que cuando me dan una jeringa digo, ¿sí? Me da un poquito de rechazo. Y les quería mostrar esto, lo de la cámara de visualización, porque hace mucho tiempo las agujas eran como la que ven del otro lado. Ven que tiene un cono opaco, ¿sí? Cuando salimos a la calle a capacitar gente para el vacío, el primer rechazo que tuvimos fue el cono opaco. ¿Por qué? Porque cuando tienen las agujas convencionales, si el cono era transparente, entonces uno decía, hago la venopunción y tengo retorno, me quedo tranquilo, estoy en vena, tiro del émbolo. ¿Eso pasa siempre? Díganmelo ustedes. ¿Siempre que pincho tengo el retorno? No. A veces tiro del émbolo y ahí estoy en vena. Y si no estoy en vena, busco un poquito y voy tirando del émbolo, ¿sí? Acá en el sistema de vacío, el primer rechazo fue la aguja opaca. Es ahí donde después se pasa entonces a la aguja visor. ¿Para qué? Para que el que nos negaba esto, bueno, ahora tenés retorno, lo vas a ver en la cámara visualizadora. Y si no estás en vena, buscás de la misma manera que buscás con la jeringa. No hay otra opción, porque la presión del émbolo no la vamos a estar haciendo nosotros, pero sí la va a estar haciendo el vacío del tubo. ¿Y qué diferencia hay entre una cosa y otra? Nosotros, si hacemos una presión excesiva, podemos causar hemólisis.
El tubo de vacío no, porque tiene un vacío fisiológico, ¿sí? Por eso los tubos no salen hemolizados. Bueno, acá lo que tienen, ¿sí? Lo vamos a pasar rapidito, es un protocolo de cómo se realiza una extracción de sangre. Fíjense que todos los pasos son exactamente iguales, ¿sí? A cuando sacamos con jeringa. Va a cambiar en el momento que tengamos que hacer el cambio de tubos, ¿sí? Y es ahí donde yo sé que causa miedo. Es ahí donde antes hablaron también de esta resistencia al cambio, ¿sí? A lo nuevo. La tecnología avanza, tenemos que avanzar, ¿sí? Tenemos muchos laboratorios que tienen equipos. Es como tener un Mercedes-Benz y ponerle gas, ¿sí? Una cosa así. Identificación del paciente, que estuvimos hablando. Y hay algo que vengo escuchando mucho del látex, ¿sí? Ustedes van a tener también una charla, también lo conocen y hago referencia a él porque él se lo escuché y me dijo también, dice Nadia, replicalo, que es el doctor José Magariños, ¿sí? Están haciendo mucho hincapié a esto del látex. Cada vez hay más personas con alergia al látex. Nosotros como operadores sabemos y podemos tener y pedir otro tipo de guante, nitrilo, ¿sí? Pero ojo con los pacientes. Hubo una doctora en un curso de PRT que contó que le hizo el lazo con el guante, muchas veces nos pasa que no nos queda otra, ¿sí? Y cuando le hizo el lacito con el guante, la mujer se hizo edema, ¿sí? Ojo con el látex. A veces está bueno quizás otra parte de ejercer la comunicación clara y estar preguntando qué nos puede tocar, 1, 2 en una semana, es un montón, ¿sí? Bueno, la preparación del material en los sistemas de vacío, lo que sugiero siempre es que el material esté preparado de la mano que somos hábil, ¿sí? Así que después cuando pasen por la práctica son cosas que me gustaría que puedan ver. Preparar el brazo del paciente, desinfectar la zona del sitio de punción, recuerde que es excéntrica, así de adentro hacia afuera. Colocar el lazo 10 centímetros por encima del sitio de punción, otra vez, no más de 1 minuto. Realizar la punción en un ángulo de 45, hasta acá no hay ninguna diferencia con lo que todos conocemos de jeringa y aguja. La diferencia empieza acá, llenar los tubos hasta el consumo total de vacío y hacer el intercambio de tubos, donde les quiero mostrar en el stand para que pasen 2 tips, que si agarran esos tips van a amar el vacío. Soltar el lazo, retirar la aguja, colocar el apósito de extracción, homogeneizar los tubos, siempre vacío, no nos olvidemos nunca de homogeneizar los tubos y descartar las agujas en los descartadores. Un tip también, que están hablando mucho de calidad y de gestión y sé que van a tener mucho que ver van a escuchar mucho sobre esto, el descartador, chicos, sugerencia, ténganlo siempre fijo en la mesa, ya sea en la mesa de extracciones o con un soporte en la pared. Hay muchos accidentes que ocurren al momento del descarte. Identificación del paciente, asegurar la identidad del paciente, ¿sí? Verificar los datos de la orden, confirmar si el paciente está en condiciones de realizar la extracción. Otra vez desplegamos nuestra habilidad comunicativa. Preparación del material, tubos, agujas, holder, alcohol, ¿sí? Cinta, algodón. Asegurar que tengamos el descartador y las bolsas de residuo. Dice, importante, cuando usamos vacío es indispensable que el material a utilizar quede del lado de la mano hábil, ¿sí? En la que realizaremos el cambio de tubos. Sé que hay laboratorios, hospitales, sanatorios que quizás tenemos lugares muy chiquititos y que nos queda el material atrás, ¿sí? Y que no nos podemos estar dando vuelta, no nos podemos estar cruzando, entonces uno dice, no, yo tengo la jeringa y después me voy con la jeringa y cargo los tubos. La verdad es que lo podemos acortar este trabajo también con apoyabrazos que tienen la bandejita, ¿sí? Esto es lo que más o menos hacemos siempre que vamos a capacitar a los laboratorios. Si lo físico no da, simplemente tienen que cambiar a lo mejor solo el apoyabrazo. Preparación del paciente, ¿sí? Esto para todo tipo de extracción de sangre, vacío tradicional, y para los que todavía no están cancheros con las extracciones.
Pedir que extienda el brazo, inclinándolo hacia abajo con el puño cerrado. Una flexión del codo hace que las venas sean menos visibles y por tanto más difíciles, incluso imposibles de pinchar. Estirar la piel para inmovilizar la vena y facilitar la punción. Importantísimo, ¿sí?, la posición que tiene que tener. Y no sé si acá habrá gente de Jujuy, ¿sí? Me ha pasado ir a capacitar a Jujuy y claramente la sangre no me salía, ¿sí? El paciente estaba ni siquiera con el brazo hacia abajo, el paciente tenía el ángulo recto, yo sacando con vacío, transpiraba la gota gorda, tenía a mi jefe dando vueltas por ahí, digo, me van a sacar a patadas con el vacío, ¿sí? No, simplemente lo que tuvimos que hacer fue cambiar no solo la disposición, sino la fuerza de la gravedad lo es todo, ¿sí? Exactamente. Para abajo. No hay chance. No hay chance. De hecho, vino después un colega de otro lugar y me dice, yo acá, no sé, les saco parados a los pacientes. Parados, ¿sí? Y esto tiene que ver, lo de la fuerza de la gravedad también, no se los digo, no solo por la extracción, sino también por la centrifugación, ¿sí? Si están haciendo protocolos de PRP, más allá de que se peleen todos, que si los bioquímicos, que si los de hemoterapia, que si los técnicos, ¿sí? Estamos capacitados para hacerlo, con una supervisión claramente del bioquímico lo podemos hacer. Ojo, no es lo mismo un protocolo con una centrífuga en Buenos Aires que repetir ese protocolo con esa centrífuga en Jujuy, ¿sí? Cada uno tiene que validar su protocolo de acuerdo a su lugar de trabajo. No son las mismas revoluciones, ¿sí? Una conservadora de la web. ¿De qué hablas? ¿De la extracción de sangre? Buenos días. Yo soy de la provincia de Jujuy y quisiera saber qué parte fue, si fue a San Salvador o al norte. ¿Cómo? Nosotros no tuvimos esa experiencia, somos de San Salvador. A mí me pasó en el laboratorio con todos los pacientes. No les podía sacar sangre, no podía. Hasta que empecé a bajar el brazo en las condiciones en las que yo trabajo y ahí pude. Ellos atendían al paciente en este laboratorio puntual con el brazo en 90 grados. Y yo pinchaba con el vacío y no se cargaba el tubo hasta que les empecé a sacar con el brazo inclinado y ahí pues es con el sistema del vacío. Con el sistema de vacío. Claro, ¿qué pasa? Con la jeringa, si vos haces la presión y haces presión de más, entonces te viene. Con el vacío, como tiene un vacío fisiológico, no. Entonces es ahí donde teníamos que bajar el brazo del paciente, poner el lacito bien fuerte y ahí empezamos a hacer la extracción de sangre. Perfecto, gracias. Igual que la experiencia personal, más allá del sistema vacío o el jeringa normal. Lo es todo. Hemos terminado sacando sangre de rodillas. Mandándolo al paciente a tomar un vasito de agua. ¿Cuántas veces vienen recontra deshidratados? Si están en internación, lo sabemos. Ahora, vienen deshidratados muchas veces al ambulatorio. Los mandamos a tomar un vasito de agua, 2, le volvemos a sacar sangre y ahí va bien. Por eso el tema es acá aplicar mucho el criterio, ¿sí? Bueno, esto todos lo conocen, ¿sí? Seleccionar la vena que vamos a puncionar, desinfectar la zona, ¿sí? Desinfectar de afuera hacia adentro con movimiento circular, dejar secar la zona, no soplemos, ¿sí? No hay más COVID, pero no soplemos, ¿sí? Evita también la hemólisis si pinchamos si hay alcohol, ¿sí? Y no volver a tocar obviamente el sitio de punción que fue desinfectado. Colocar el lazo otra vez, más si nadie, qué jodida que estás con el lazo, no, sí, re necesario el tema del lazo. 4 dedos arriba del sitio de punción, no más de 1 minuto, ni muy alto ni muy cerca del sitio de punción. Si lo pongo muy alto no voy a tener presión, justamente lo que estábamos hablando, y si lo pongo muy bajo sí va a tener mucha presión cerca del sitio de punción y puedo generar un hematoma.
no solamente lo generamos nosotros el hematoma, el paciente se hace el hematoma solo cuando empieza a frotarse y vos ves que se va y se está frotando. No, señor, otra vez nuestra habilidad comunicativa. Le pongo el apósito, se sostiene 5 minutitos y no se saque la cinta mañana para que tenga alergia. Sáquesela en un ratito. ¿Alguien levantó la mano? Yo. Sí. Hola, bueno, soy de San Juan. Una preguntita. Sí. Yo nunca utilicé extracción al vacío. Sí. Por ejemplo, a los niños, a los bebés, ¿también le haces extracción al vacío? ¿Y cómo haces para hacerlo? Porque realmente es re complicado. Sí. Debe ser re complicado. Sí, a los bebés, mira, mi primera experiencia de vacío fue en el italiano, ¿sí? A capacitar al hospital italiano. Ahí no tenía tu tía, tenía todo lo que era la parte de pediatría, tenía la parte de psiquiatría, que acá hay un compañero que trabaja ahí también. O sea, no me quedaba opción. En caso de los niños, yo creo que estuvimos hablando una vez también para la gente del NOTI, tienen la opción, ¿sí?, de las mariposas, de las butterfly. Es lo mejor. Es lo mejor, y si usas butterfly con jeringas, también puedes usar la butter con el sistema de vacío. Y lo que yo sugiero, ¿sí?, de acuerdo a mi experiencia y al trabajo, es que no hace falta muchas veces que sea una butterfly 23. No hace falta que sea celeste. Hay bebés, y los que son del NOTI lo pueden decir también, que tienen mejor vena que un adulto. Podemos usar la aguja 21. Bueno, muchas gracias. De nada. ¿Hay tubos, microtubos? De vacío no hay microtubos. Ese es el problema que tienen. No hay microtubos. De vacío no. Tenés sí tubos, sí, hay tubos de hemogramas que te cargan 2 mililitros. Pasa que ustedes seguramente de hemograma deben utilizar 0,5. Sí, no, de vacío micro, esa es la limitación que pueden tener, la cantidad. Bien, buenísima esa pregunta. Sí, el tema de las agujas de las butter, lo que sugerimos es que siempre que tengan otro tipo de tubo, primero saquen un suero, ¿sí?, y que después vayan al descitrato. ¿Por qué dicen esto? O sea, escrito, bibliografía, no hay nada, ¿sí? Lo que se estima es que la sangre que queda en la cánula, si lo usas primero el descitrato, no te llega al enrase, pero hemos comprobado haciendo estos tubos, ¿sí?, en forma analítica, que no hay cambio, es ínfimo esa cantidad que queda en la tubuladura como para no llegar a llenar el tubo. No, ¿qué es lo que pasa? Porque la sangre cuando entra en el tubo automáticamente está en contacto con el anticoagulante. Es mínimo, ¿sí? Pero muy mínimo el tiempo que está en la tubuladura. Por eso también a veces recomiendo o sugiero que nunca vayan a una aguja 23 si la vena es linda. ¿Por qué? Porque el calibre, al ser tan chiquitito, el tubo va a cargar muy despacito, ¿sí? Por último, ¿sí?, y vamos terminando, el descarte es otro de los puntos distintos al sistema tradicional. El descarte, dijimos que las agujas se colocaban a rosca, por ende para el descarte se descarta también a rosca en sentido contrario a las agujas del reloj. Bueno, esto es más que obvio, nunca jamás tratemos de reencapuchar. Por último, y ya terminando, ¿sí?, buscando la información y cerrando algo distinto para este congreso, encontré esta frase que se las quiero dejar, que cada uno pueda reflexionar, que dice: el genio se hace con un 1% de talento y un 99% de trabajo. Y creo que cada uno de nosotros y todos estamos en esa línea, ¿sí? Trabajen, desarrollen, capacítense, ¿sí? Sigan por este camino, que este sea el primer congreso de muchos y que podamos levantar esta profesión, ¿sí? Esperen que no me fui todavía, no me fui. Yo tengo más calor que ustedes acá arriba. Listo, chicos, muchas gracias.